El día de hoy seguiremos con nuestro círculo abierto de lectura respecto de la obra freudiana. El texto de hoy es algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto, que es un texto de 1925. En, en este texto, Freud va a puntuar algunas cosas que me parecen bastante interesantes, en el sentido de que podría llevarse a entender cosas sobre los sueños que no es posible establecer desde lo que el psicoanálisis propone como la interpretación de los sueños. En ese sentido, ya es un texto viejo, o sea, han pasado 25 años al momento de la publicación del texto, 24 a partir de la publicación, seguro cuando lo estaba escribiendo, pero han pasado 25 años a partir de que Freud lanza la interpretación de los sueños. Entonces, ese se vuelve un texto bastante particular, ¿no? Propiamente, Freud divide el texto en tres momentos: los límites de la interpretabilidad, o sea, hasta dónde se puede interpretar un sueño. Segundo, la responsabilidad moral por el contenido de los sueños. Y tercero, el significado ocultista de los sueños, donde específicamente va a trabajar qué con la telepatía y qué con los sueños proféticos, ¿sí? Y cómo es que esto podría estarse vinculando con lo que se sabe hasta 1925 desde el psicoanálisis. Entonces es un texto que nos permite repensar algunas cuestiones que ya estaban en la interpretación de los sueños y que al mismo tiempo eh, nos permite darle lugar como a ciertas, vamos a llamarle actualizaciones que ha tenido el campo respecto de estas cuestiones, ¿no? De hecho, hay un libro completo publicado por la École de un trabajo que no me acuerdo quién hizo respecto de cómo Freud se había aproximado al fenómeno de la telepatía. Y hace una recopilación bastante interesante al respecto. Este texto inicia en la página 123. Como siempre saben, yo les recomiendo, no nunca dejaré de hacerlo, que cuando vayan a aproximarse a la obra freudiana, principalmente en la versión de Morortu, se salten la introducción producida por Strachey, ¿no? O sea, esos primeros apartados son notas del autor por Strachey. Recordemos también que todo lo que ustedes encuentran en el texto en corchetes rectangulares es producción de Strachey, ¿vale? Entonces, eh, esa, esa cuestión me parece importante. Ah, resulta que el chat no se ve. Bueno, no importa. Pero bueno, propiamente hasta aquí la entrada de Strachey. Yo no me detengo en ella, a menos que se vuelva importante, ¿no? Pero dice, primer apartado, los límites de la interpretabilidad. ¿Hasta dónde es posible interpretar un sueño? Y Freud empieza con una pregunta bastante fuerte. ¿Puede proporcionarse para cada producto de la vida onírica una traducción completa y segura al modo de expresión de la vida despierta? O sea, una interpretación. Y responde, este problema no debe ser tratado de manera abstracta, sino ser referido a las constelaciones que presiden el trabajo de la interpretación de los sueños. Nuestras actividades espirituales procuran alcanzar una meta útil o bien una ganancia inmediata de placer. En el primer caso, ellas son decisiones intelectuales, preparativos para la acción o comunicaciones a otras personas. En el segundo, las llamamos jugar y fantasear, ¿eh? Entonces, esta es justamente toda la función de aquello a lo que apunta las labores que podríamos llamarle mentales, ¿no? O sea, todo el ejercicio de fantaseo, todo ejercicio de producción, vamos a llamarle psíquica en estos términos, apunta a cumplir una ganancia de placer, ¿vale? Dirá dos renglones abajo. El soñar es una actividad del segundo tipo, o sea, similar a la cuestión del juego y del fantaseo. Y por cierto, la más originaria desde el punto de vista de la historia del desarrollo. Es erróneo sostener que el soñar se empeña en dar término a las tareas inminentes de la vida despierta o en resolver problemas del trabajo diurno. De ello se encarga el pensar preconsciente.
dos líneas abajo, cuando el sueño se ocupa de una tarea de la vida, la resuelve como cuadra a un deseo irracional y no como correspondería a una reflexión racional. Un solo propósito útil, una sola función, es preciso atribuir al sueño. Está destinado a impedir la perturbación del dormir. El sueño puede describirse como un fragmento del fantaseo al servicio de la conservación del dormir. Y esto se vuelve radicalmente importante porque entonces pensar que soñamos para resolver cosas, como en algún momento llegó a proponer Jung, se vuelve complicado. Sin embargo, sí es cierto que cosas ocurren en el sueño. Sin embargo, el sueño, y Freud lo propone desde 1900, cumple principalmente la función de poder mantener el dormir. Y da varios ejemplos en el texto, ¿no? Ahora dirá, evidentemente, el yo de la persona que sueña, pues no puede dar cuenta de muchas cosas respecto del sueño. Y sostiene que los sueños de los cuales uno no sabe decir nada tras despertar son los que mejor han desempeñado su función. El caso contrario, que son estos sueños que solemos recordar por meses o hasta años, suelen significar siempre una irrupción del inconsciente reprimido en el yo normal. O sea, hay alguna otra cosa que no tiene que ver con mantenerse dormido en ese momento, y ese algo tendría que ver con algo de lo inconsciente. Y subrayo de lo inconsciente reprimido, ¿no? Porque recordemos que hay inconsciente no reprimido. O sea, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. Como sabemos, es esa irrupción lo que confiere al sueño su significatividad para la psicopatología. Cuando podemos descubrir su motivo pulsionante, obtenemos insospechadas noticias acerca de las emociones reprimidas dentro de lo inconsciente. Y por otra parte, cuando deshacemos sus desfiguraciones, espiamos al pensar preconsciente en estados de recogimiento íntimo que durante el día no habían arrastrado hacia sí a la conciencia. Esta es justamente la coordenada en la cual Freud termina sosteniendo que lo que va a trabajar el sueño son elementos que fueron reactivados por la vivencia actual del soñante. Y subrayar una cuestión que me parece bastante interesante, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de analizar un sueño por fuera de un espacio analítico, en términos psicoanalíticos. ¿Vale? Dice, nadie puede practicar la interpretación de sueños como actividad aislada. Ella siempre es una pieza del trabajo analítico. En este último, según sean nuestras necesidades, prestaremos interés unas veces al contenido onírico preconsciente, otras a la contribución del inconsciente en la formación del sueño, y hasta solemos descuidar un elemento en favor del otro. Esa es una coordenada clínica importantísima. Por lo demás, de nada valdría que alguien se pusiese a interpretar sueños fuera del análisis. No podría evitar las condiciones de la situación analítica, ni aun si elaborase sus propios sueños estaría emprendiendo un autoanálisis. Este enunciado nos podría llevar a la discusión ya actual sobre si es posible o no ejercer un autoanálisis, o sea, si uno se puede analizar a sí mismo solo, sin otro. Eh, Adelanto, no es posible, ¿no? Ya las razones de eso, si les interesa, pues bueno, vayan a dejarnos algún comentario en cualquiera de los videos de YouTube, de Instagram. Y hacemos video, ¿no? En Facebook también. Recuerden irnos a seguir en nuestras redes. Sigo. Este señalamiento no vale para quien renuncia a la colaboración del soñante y procure alcanzar la interpretación de los sueños mediante aprehensión intuitiva. Esto es fundamental, esto es bien importante. Esto permite diferenciar de lo que es un psicoanálisis en forma de lo que sería una mala praxis. Pero semejante interpretación de sueños, sin miramiento por las asociaciones del soñante, no pasa de ser, aun en el caso más favorable, una muestra de virtuosismo científico de muy dudoso valor. Freud a la letra, ¿no? El analista, el verdadero psicoanalista, no adivina el significado de los sueños, le da lugar a las asociaciones del soñante.
Si se practica la interpretación de sueños, siguiendo el único procedimiento técnico que puede justificarse, pronto se repara que el resultado depende enteramente de la tensión en la tensión de resistencia entre el yo despierto y lo inconsciente reprimido. En el análisis es preciso enfrentar durante largos periodos resistencias intensas que no son consabidas todavía y que, por cierto, no podrán superarse mientras permanezcan así, desconocidas. Aunque la práctica adquirida permita comprender muchos sueños para cuya interpretación el soñante mismo ofreció pocas contribuciones, uno debe estar advertido de que la seguridad de semejante interpretación es discutible y vacilará antes de imponer su conjetura al paciente. Fácil y sencillo, si tú impones tus significados al paciente, no estás haciendo psicoanálisis. No es tan complicado. Bueno, en realidad sí, porque eso implica cierto monto de, vamos a llamarle, de subjetivación del analista, ¿no? Es esto que los lacanianos insisten en llamar como dejar de comprender, ¿no? Uno no tiene que comprender. Si uno ya comprendió, probablemente esté equivocado. Solo hay análisis allí donde los sueños se apegan estrictamente a las asociaciones del paciente, ¿no? Ahora, estos momentos en los cuales uno puede arrojar una hipótesis de interpretación de un sueño tienen que ver con casos en los cuales ya hay una transferencia sostenida, ya hay bastante conocimiento del paciente, ya hay un montón de situaciones, de trabajo hecho, a partir del cual tú te puedes lanzar a decir, oye, ¿y no te parece que esto puede ir por acá? Pues porque hay un trabajo de análisis ahí particularmente y hay una línea que se está siguiendo, ¿no? No es gratuito. Es como interpretar un acto, ¿no? Es no sin historia. A mitad del siguiente párrafo, Freud retoma. Dice, empero, justamente el hecho de que el resultado de la interpretación dependa de la resistencia, exime al analista de esa restricción. Puede hacer la experiencia de que un sueño al comienzo incomprensible deviene transparente en la próxima sesión, después que se logró eliminar una resistencia del soñante por medio de un señalamiento feliz. ¿Cuál es esa restricción? Que justamente todos los sueños sean capaces de ser interpretados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que requieren muchísimo más trabajo que otros para su desciframiento. Esto es una cosa bastante importante. Al final del párrafo, Freud sostiene, y si a esto sumamos el argumento extraído de la teoría del sueño, de que las operaciones soníricas paradigmáticas, las de los niños, poseen sentido pleno y son fácilmente interpretables, estamos justificados a aseverar que el sueño es, universalmente, un producto psíquico interpretable, aunque la situación no siempre permite interpretarlo. Es a razón de esto que podemos sostener que el psicoanálisis es determinista, ¿no? Freud dice desde muy temprano, y de hecho esa es la postura que sostiene a lo largo de toda su obra, debe de haber una razón por la cual los errores ocurren de ese modo, de esa manera. Debe de haber una razón por la cual uno sueña lo que sueña y no sueña otra cosa. Y ahí es donde aparece el ejercicio del análisis como técnica, ¿no? Como justamente una suerte de ejercicio metodológico, ¿no? Continúo. Cuando se ha hallado la interpretación de un sueño, no siempre es fácil decidir si es completa. Freud, entre comillas, completa. Debe considerarse demostrado aquel sentido que puede invocar en su favor las ocurrencias del soñante y la apreciación de la situación, mas no por ello es lícito rechazar siempre un otro sentido, ¿no? Aquí es donde está justamente la cuestión. Un sentido que cuadra con lo que está ocurriendo en este momento en la vida del paciente y tal vez un otro sentido que cuadra con la historia de la posición subjetiva y de los síntomas del soñante, ¿no? Pueden estar cohabitando los dos. Sigue siendo posible, aunque indemostrado. No tenemos más remedio que familiarizarnos con esta polisemia de los sueños. O sea, un sueño puede narrar un montón de cosas.
¿sí? Por eso hay ocasiones que uno llega, analiza un sueño, uno en su análisis, llega, analiza un sueño, dice, a mí me parece que este sueño va por acá, va por allá, el analista lanza una intervención, queda ahí la sesión, seguimos y algunas sesiones después te acuerdas de ese sueño, ¿no? Algo vuelve a conectar con ese sueño. Y entonces de repente la cosa cambia un poco, o sea, el significado que se le puede dar a algún elemento del sueño se moviliza. Por eso es que no siempre que sueñes con la misma representación va a tener el mismo significado. Y eso es lo que Lacan llamó función significante, ¿no? Cosa que evidentemente complejiza el ejercicio del analista, ¿no? Bueno, del analista y del análisis. Por eso es que cada representación se debe de tomar en su singularidad cada vez que aparezca. Porque a veces esas interpretaciones o esos significados que estamos tomando como generalización, lo que terminan generando es una otra forma de ocultamiento del contenido del sueño. Retomo últimos dos párrafos de esta primera parte del texto. También en la vida de vigilia, por cierto, y fuera de la situación de interpretación de sueños, se da el caso de que vacilemos acerca de si una proferencia escuchada o una noticia recibida admiten esta o otra explicación, si además de su sentido manifiesto no denotan también otra cosa, ¿no? Y este es un problema que yo ubico con muchas personas eh, que se dicen o que son, no importa cuál sea la cuestión, neurodivergentes, ¿no? Es por qué las personas no pueden decir la cosa clara, por qué no pueden ser directos, ¿no? Como intentando darle lugar a esa transparencia del lenguaje, cosa que, pues bueno, el lenguaje nos sirve para ocultar un montón de situaciones, ¿no? Un montón de cosas. Y dice, muy pocos han investigado los interesantes casos en que un mismo contenido onírico manifiesto da expresión simultáneamente a una serie de representaciones concretas y a una secuencia de pensamientos abstractos apuntalada en aquella. Al trabajo del sueño le resulta desde luego difícil hallar los medios de representar pensamientos abstractos. Esto Freud lo desarrolla muchísimo más en la interpretación de los sueños, pero bueno, me parece que eso ya puede entrar un poco más con otros autores, ¿no? Hasta ahí deja el primer apartado del texto y entonces pasará al segundo. La responsabilidad moral por el contenido de los sueños, ¿no? En este apartado del texto podemos centrarle una de las cuestiones muy particulares del psicoanálisis, que es cómo el psicoanálisis se coloca ante las cuestiones morales. Y podríamos decir que esencialmente para ser analista hay que ubicar la moral solo como una variable más. No hay que... No se trata de ser un ser amoral o aético, sino ubicar la función de la moral en la lógica de la construcción de un sujeto, ¿sí? Aquí Freud empezará a ubicar cómo en el primer apartado de la interpretación de los sueños, aquel que habla de la bibliografía, él había expuesto la manera en que los autores reaccionan frente al hecho, sentido como penoso, de que el contenido desenfrenado de los sueños tan a menudo contradiga la sensibilidad ética de los soñantes. O sea, todas estas personas que sueñan con cosas que no harían, ¿no? Y entonces agrega que esto de establecer los sueños como criminales, pues es una categoría inexacta, ¿no? O sea, que no tiene que ver con la cuestión psicológica. Tira, la naturaleza inmoral de los sueños ha proporcionado, como es comprensible, un nuevo motivo para desmentir el valor psíquico del sueño. Si este último es un producto carente de sentido o de una actividad anímica perturbada, no hay ninguna razón para asumir la responsabilidad por su contenido aparente.
avanzar a un párrafo abajo. Sabemos ahora que el contenido manifiesto, o sea, la imagen tal cual que presenta el sueño, es una apariencia falsa, una fachada. No merece la pena someterlo a un examen ético. Tomar más en serio sus atentados a la moral que sus infracciones a la lógica y la matemática. Cuando se habla de contenido del sueño, no puede mentarse otra cosa que el contenido de los pensamientos preconscientes y el de la emoción de deseo reprimida, descubiertos tras la fachada por el trabajo de interpretación. Es por esto que Freud, hacia el final del texto de la interpretación de los sueños, insistirá en que lo importante del ejercicio de análisis es ubicar el trabajo del sueño. ¿Cómo es que el sueño pasa de unas determinadas representaciones actuales a otras representaciones que aparecen en el texto? O sea, literal en el texto del sueño. ¿Cómo es que convierte una cosa en otra? ¿Cómo es que se construye lo que algunos llaman el lenguaje poético del sueño? Dos renglones abajo sostiene: hemos averiguado en efecto que los pensamientos oníricos latentes tienen que soportar una censura rigurosa antes que se les permita ser acogidos en el contenido manifiesto. Y entonces aparece la pregunta: ¿cómo puede suceder que esta censura, que suele adecentar cosas mucho más nimias, fracase de manera tan completa frente a los sueños manifiestamente inmorales? Y para ubicar esto es necesario que entendamos qué es lo que ordena la censura del sueño, que definitivamente no es la moral social, en parte. Y entonces dirá: en primer lugar, se procederá a someter estos sueños a la interpretación. Así se hallará que algunos de ellos no ofrecieron nada chocante a la censura porque en el fondo no intentaban nada malo. No fueron censurados porque no decían la verdad. Pero otros, y es preciso confesarlo, la gran mayoría, intentan realmente lo que proclaman y no han experimentado desfiguración alguna de la censura. Son la expresión de emociones inmorales, incestuosas y perversas, o de apetencias asesinas, sádicas, etc. Frente a muchos de ellos, el soñante reacciona con un despertar angustiado. Es en tales casos donde la situación ya no nos es clara. La censura omitió su actividad. Se percató demasiado tarde y el desarrollo de angustia es ahora el sustituto de la desfiguración ausente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Podemos tener sueños donde aparezcan imágenes horripilantes que nosotros consideramos censurables, ante los cuales nos despertamos y esa angustia nos habla de algo, algo que está ocurriendo en nosotros respecto de ese sueño. Porque recordemos que de una u otra forma, para el psicoanálisis, la conciencia es un órgano de la percepción, ¿no? Su función es percibir. Cuando uno se despierta angustiado de un sueño, podemos suponer con una muy alta probabilidad que algo de ese sueño tenía que ser detenido en ese momento. O emergió a la conciencia y ya está ahí, o estaba a punto de salir y entonces hay que detenernos un montón a ver qué era eso, ¿no? Porque aparte allí donde hay angustia hay deseo. Eso es de ley. Si hay angustia, hay deseo, ¿no? Dije angustia, no ansiedad, no es lo mismo. El contenido chocante tiene como portadora de la excitación sexual que alcanzó su punto álgido mientras se dormía, o goza de la intolerancia que también en el estado de vigilia puede concederse un ataque de furia, a un talante colérico o a una orgía de crueles fantasías, ¿no? Y ahí es donde justamente está la cuestión. Hay algo de esa representación que entonces se vuelve intolerante y uno se despierta angustiado. ¿Qué es? No podemos saberla sin análisis de por medio, ¿eh? Que es por donde Freud empezó. Uno no puede adivinar por mera intuición cuál es el significado de un sueño. Hacer eso es hacer algún tipo de mancia,
¿no? No es hacer psicoanálisis. Agregar a unas líneas abajo. Estos delincuentes embosados son, como en el mundo de la vida de vigilia, incomparablemente más frecuentes que los declarados y confesos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas sueñan con cosas que podríamos llamar prohibidas. Y entonces coloca la pregunta, ¿no? La pregunta matona: ¿debemos asumir la responsabilidad por el contenido de nuestros sueños? Agreguemos solamente, para completar nuestro panorama, que el sueño no siempre procura cumplimientos de deseos inmorales, sino a menudo también reacciones enérgicas contra ellos en la forma de sueños punitorios. O sea, tú puedes soñar con el castigo del deseo que anima el sueño. En otras palabras, la censura onírica no solo puede exteriorizarse en desfiguraciones y en desarrollo de angustia, sino atreverse a extirpar por completo el contenido inmoral y sustituirlo por otro destinado a la expiación, tras el cual, empero, puede discernirse aquel. O sea, de soñar con el castigo, tú puedes deducir cuál es el deseo que lo produjo. ¿Cómo? A través de las asociaciones que te dé el soñante. 4 líneas abajo. Desde luego, uno debe considerarse responsable por sus mociones oníricas malas. ¿Qué se querría hacer si no con ellas, ¿no? Esta idea de los pensamientos intrusivos, los pensamientos invasivos, ¿de dónde crees que vienen? O sea, no los pensó el alien en Marte y te llegaron, ¿no? Son tuyos, tú los pensaste. Algo en ti los pensó. Esa es la noción del inconsciente. Esa es la producción de sujeto dividido del psicoanálisis. Hay cosas que ocurren en nosotros en las cuales no reconocemos a nuestro yo, en las cuales no nos reconocemos, ¿no? Y sin embargo nos habitan. Fíjense cómo lo dice. Si el contenido del sueño, rectamente entendido, no es el envío de un espíritu extraño, es una parte de mi ser. Sí, de acuerdo con criterios sociales, quiero clasificar como buenas o malas las aspiraciones que encuentro en mí, debo asumir la responsabilidad por ambas clases. Y sí, para defenderme, digo que lo desconocido inconsciente, reprimido que hay en mí, no es mi yo, no me sitúo en el terreno del psicoanálisis. No he aceptado sus conclusiones. ¿Y acaso la crítica de mis prójimos? Las perturbaciones de mis acciones y las confusiones de mis sentimientos me enseñan algo mejor. Puedo llegar a averiguar que eso desmentido por mí no solo está en mí, sino en ocasiones también produce efectos desde mí. Y eso es lo que está muy cabrón en el ejercicio del análisis, ¿no? En el hecho de uno atravesar un análisis. O sea, reconocer esa parte que no queremos reconocer de nosotros, ¿no? Que también nos habita, porque a fin de cuentas, para que uno le diga no a algo, primero debe de haber ocurrido la posibilidad de eso, ¿no? Es verdad que en el sentido metapsicológico, esto reprimido malo no pertenece a mi yo como organización. Si es que debo ser considerado un hombre moralmente intachable, sino a un ello sobre el que se asienta mi yo. Recordemos que en el yo y el ello, Freud dice que todos llegamos al mundo siendo un ello, un ello con patitas, ¿no? O sea, un conjunto de sustancia orgánica que tiene necesidades, que conforme se va socializando y vinculando con otros y va adquiriendo representaciones, hay ciertas representaciones que van construyendo el yo, pero que se desprende, bueno, en realidad no se desprende, pero que de una u otra forma sigue siendo parte de lo mismo. Simplemente es un conjunto de representaciones con las cuales nos identificamos. ¿Eh? Cierra el párrafo diciendo: para cualquier fin vital sería infecundo, sería un infecundo comienzo separar al yo del ello. Entonces, a fin de cuentas, nuestros deseos más oscuros también somos nosotros. Por lo demás, ¿de qué me serviría ceder a mi orgullo moral y decretar que, con miras a las valoraciones éticas, me es lícito desdeñar lo malo del ello? ¿Y no necesito hacer a mi yo responsable de eso malo? La experiencia me muestra que, empero, me hago responsable.
que estoy compelido a hacerlo de algún modo. Y ahí empezará a hablar justamente de la neurosis obsesiva, ¿no? O sea, como un estado patológico. Porque, a ver, ser obsesivo no es necesariamente estar enfermo, ¿no? Simplemente es una posición subjetiva respecto del deseo, de la ley, del vínculo con los otros. Sin embargo, pues bueno, la exacerbación de ciertas características ya es lo que podríamos nombrar patológico, ¿no? Ahí donde eso hace neurosis, donde hace síntoma. Y entonces lo que tiene el obsesivo es que se culpa de un montón de cosas que pues no necesariamente hizo o pensó. Dice, en toda persona normal hay un poco de esto. Asombrosamente, su conciencia moral es tanto más puntillosa cuanto más moral sea la persona. Es como si imagináramos que un hombre es tanto más achacoso, sufre de más infecciones y efectos de traumas, cuanto más sano es. Ello se debe sin duda a que la conciencia moral misma es una formación reactiva frente a lo malo sentido en el ello, ¿no? O sea, alguien en algún momento de la vida tuvo que enseñarte la diferencia entre bien y mal. Porque bien y mal, bueno y malo, no es lo mismo que placer y displacer. Y de una u otra forma, la organización fundamental del organismo está basada en placer y displacer, ¿no? De entrada. Últimos dos párrafos, nuevamente, Freud con frases matonas. Dice, el narcisismo ético del ser humano debería contentarse con saber que en la desfiguración onírica, en los sueños de angustia y de punición, o sea, de castigo, tiene documentos tan claros de su ser moral como los que la interpretación de los sueños le proporciona acerca de la existencia e intensidad de su ser malo. Está por verse si llegará en la vida a algo más que a la hipocresía o a la inhibición quien, no satisfecho con ello, pretenda ser mejor de lo que ha sido creado. O sea, a fin de cuentas, estas cosas que podemos considerar despreciables también nos habitan, ¿no? Ahí es donde justamente está el asunto complicado. Último párrafo. El médico dejará al jurista la tarea de instituir una responsabilidad artificialmente limitada al yo metapsicológico. Son notorias las dificultades con que tropieza para derivar de esa construcción consecuencias prácticas que no repugnen a los sentimientos de los seres humanos. Entonces, el juicio se lo vamos a dejar justamente a los jueces, a los abogados, que ellos hagan su chamba. Al analista en el consultorio lo que le corresponde es ubicar cuáles son las representaciones que en su encadenamiento respecto de la vida actual están produciendo síntomas. ¿Cuál es la lógica que sostiene esos síntomas? ¿Cuál es la lógica que sostiene esa producción de sufrimiento? ¿No? O, dependiendo del caso, acompañar al paciente a atravesar ese sufrimiento, esa cosa que le acontece. Y listo, ¿no? Y en muchos casos, hacia el final de un ejercicio de análisis de algún síntoma, de una escena, de una circunstancia, emerge lo que podemos ubicar como una decisión ética. Una decisión donde el sujeto lo que tiene en juego es su posición frente al mundo, donde tomar lugar por A o tomar lugar por B implica determinadas pérdidas. Pero como ha hecho el ejercicio, el recorrido del análisis para poder dar cuenta de cuál es el escenario, cuáles son las piezas, cuáles son las reglas, cuáles son las consecuencias, cuál es su deseo, se lo quiere jugar o no se lo quiere jugar, cuando a través del análisis tomas una decisión, no hay paso atrás, ¿no? Podrás después decir, güey, esto está muy cabrón, ¿no? Mejor hubiera decidido lo otro, pero pues ni pedo, yo sé que estaría infeliz, ¿no? Y pues bueno, uno se lo va jugando, ¿no? Tercer apartado del texto, el significado ocultista del sueño. Para todos aquellos que consideren que el psicoanálisis es magia, que lo único mágico es que no hayan dado cuenta de su ignorancia, que a fin de cuentas es muy complicado, ¿no? Porque, pues,
Uno ignora según lo que conoce. Eso no hace que sean completamente ignorantes. Pero si solo has leído eh, a los que tienen una posición contraria a algo, pues entonces definitivamente tu lectura está sesgada, ¿no? Y ese es un gran problema. Freud abre este apartado sobre el significado ocultista de los sueños, donde trabajará, como ya les había dicho al inicio, dos problemas principales, el de la telepatía y el de los sueños de profecía. Dirá, no se discierne un término para los problemas de la vida onírica, pero ello solo puede asombrar a quien olvide justamente que todos los problemas de la vida del alma retornan también en los sueños, aumentados con otros nuevos que atañen a la naturaleza particular de estos últimos. Y aquí me parece importante que hagamos un esfuerzo en ubicar a qué se refiere Freud con alma. Y con alma se refiere a todo aquello que no es pura, mera y llanamente orgánico, que no es pura, mera y llanamente biológico, ¿no? Algo que tiene que ver con toda esta cuestión de la conciencia, del ser, del ubicarnos como un ente consciente que se reconoce a sí mismo, que puede ubicar su relación con el tiempo, con la historia, con los otros, con las acciones, y desde ese papel, pues bueno, avanzarlo, ¿no? Dice unas líneas abajo, el simbolismo no es un problema del sueño, y este enunciado está fortísimo, ¿no? Sino un tema de nuestro pensar arcaico, de nuestro lenguaje fundamental, según la acertada expresión del paranoico Schreber, ¿no? Schreber, el psicótico más famoso del psicoanálisis, ¿no? Dice, gobierna el mito y el ritual religioso, no menos que al sueño. Apenas si al simbolismo onírico le resta una especificidad, la de encubrir, sobre todo lo sexualmente significativo. Tampoco el sueño de angustia ha de esperar su esclarecimiento de la doctrina del sueño. La angustia es más bien un problema de la neurosis. Solo resta elucidar cómo puede generarse angustia bajo las condiciones del soñar, ¿no? Entonces, aquí la cuestión que podemos vincular directamente con la apuesta de Lacan, ¿no? Allí donde separa real, imaginario y simbólico, tiene que ver justamente con esto. No hay posibilidad de simbolismo sin el lenguaje. El simbolismo siempre tiene que ver con la posición de un sujeto hablante formado en un determinado contexto cultural, en un determinado momento, en un determinado tiempo, a partir del cual ciertos discursos hacen que ciertas cosas sean significativas. ¿Por qué? Porque, no sé, para los mayas, para los mexicas, el oro no era tan valioso como lo era para los españoles. Era más valioso una semilla de cacao, porque esa era su moneda, ¿no? Igual estoy diciendo una estupidez antropológica, ¿no? Pero bueno, o histórica. Perdonen el mal dato, pero a eso es a lo que voy, ¿no? Y podemos ubicar estas cuestiones, ¿no? Entonces lo simbólico tiene que ver necesariamente con el lenguaje, por eso es que no podemos esperar que una determinada imagen siempre simbolice lo mismo. Cada imagen simboliza diferente según los sujetos, por eso es tan riesgosa la interpretación simbólica. Que hay gente que insiste en ella, ¿no? O sea, que es más, pareciera que no puede vivir sin la interpretación simbólica, ¿no? Porque es todo lo que hacen. Y ahí es donde, pues, tristemente, y sostengo muy tristemente, hay un montón de personas que creen que hacen psicoanálisis y no hacen psicoanálisis, eh, simplemente esparcen sus nociones y sus construcciones simbólicas al mundo así, ¿no? Por eso es que toda interpretación que pretenda ser psicoanalítica debe de apegarse a las asociaciones del paciente, ¿no? Pero entonces el simbolismo no es una cuestión del sueño, ¿no? El simbolismo tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Con toda la producción social que tiene que ver con el lenguaje.
Esto pues nos permite reorganizar cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis, ¿no? Pero avanzaremos sobre eso después. Dice, opino que la situación no es diversa en cuanto al nexo del sueño con los supuestos hechos del mundo oculto. Sí, y aún tenía un derecho histórico a ello, pues en las épocas primordiales, cuando se formó nuestra mitología, ¿acaso las imágenes oníricas participaron en la génesis de las representaciones del alma, ¿no? O sea, siempre se le ha colocado al sueño como en ese lugar, ¿no? Como una forma de vincularnos con lo místico, con lo misterioso, ¿no? Con aquello que no podemos saber. Ahora, aquí hay dos categorías, ¿no? Que se le pueden imputar claramente al sueño. Los sueños proféticos y los sueños telepáticos. Freud los va a trabajar uno a uno. Comenzará por los telepáticos, si no me recuerdo. Ahorita vemos. Por cierto que no hay duda en cuanto a la existencia de sueños proféticos. Bien, me equivoqué. Voy a empezar con la profecía. En el sentido de que su contenido figure alguna plasmación del futuro. Lo único cuestionable es que esa predicción coincida de alguna manera notable con lo que después acontece, ¿no? O sea, claro que a veces soñamos con lo que creemos que va a pasar, pero esta es una coordenada muy particular del psicoanálisis, ¿no? Nadie puede leer el futuro. Todo lo que nosotros colocamos como previsión del futuro es la construcción de una fantasía que construimos a partir del pasado que hemos experimentado y vivido. Por lo tanto, el futuro es un pasado puesto por delante. Es una probabilidad, es una posibilidad, no es una certeza. El tema está cuando uno lo toma como certeza, ¿no? Dice una línea abajo. La posibilidad de alguna operación psíquica, salvo que se trate de un cálculo penetrante, que permita prever en detalle el acontecer futuro, contradice demasiado, por una parte, todas las expectativas y actitudes de la ciencia, y por la otra, armoniza demasiado con los antiquísimos y confesados deseos de la humanidad, que la crítica tiene que desestimar como una injustificada arrogancia. Opino, pues, que si uno combina el carácter no confiable, crédulo e inverosímil de la mayoría de los informes con la posibilidad de espejismos del recuerdo facilitados afectivamente, con la necesidad de que se produzcan algunos aciertos en lances de azar, es lícito esperar que el fantasma de los sueños de adivinación profética se disipe de la nada. Personalmente nunca vivencié ni experimenté nada que pudiera despertar un prejuicio más favorable, ¿no? Y ahí es donde justamente está la cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la posibilidad de calcular eh, el futuro cercano, ¿no? De una u otra forma, eso es algo que asegura nuestra supervivencia. Ubicar señales de un depredador, si va a llover, dónde puede haber comida. Estamos articulados para reconocer patrones. Pero de eso a que podamos leer el futuro tal cual va a pasar, eh, a menos que puedas tener un tesseracto y viajes en el tiempo cuánticamente, pues no es posible, ¿no? Sin embargo, de una u otra forma sí podemos tener determinados montos de certeza, ¿no? Siempre y cuando, pues digamos, bueno, es altamente probable que esto pase. No es verdad, ¿no? Y ahí es donde justamente está el problema, porque hay quien se deja llevar y dice, oh sí, claro, es que podemos leer el futuro. Pues eso es falso, ¿no? A fin de cuentas, toda producción de fantasía que opere como lectura de nuestro futuro o de lo que va a pasar es resultado de lo que hemos vivido, ¿no? O sea, de nuestro aprendizaje. Un cálculo de probabilidades, ¿no? Ahora, respecto de los sueños telepáticos, nótese que todavía nadie ha aseverado que el fenómeno telepático, o sea, la recepción de un proceso anímico en una persona por parte de otra siguiendo caminos diversos a la percepción sensorial, se ligue exclusivamente al sueño. Por tanto, tampoco la telepatía es un problema del sueño. No se está obligado a formarse un juicio sobre su existencia a partir del estudio de los sueños telepáticos. O sea, no podemos decir si la telepatía existe o no existe a partir del estudio de los sueños, literalmente, porque tendría que ver con un montón de cosas, ¿no? La telepatía pues suele ser un fenómeno bastante visto
¿no? En los escenarios de la psicosis, ¿no? Y ahí hay una diferencia que se vuelve importante con los neuróticos, ¿no? Ahora, Freud avanzará a este respecto. Dirá, también en materia de telepatía, conviene defender con obstinación cada posición escéptica y solo ceder a regañadientes ante el poder de las pruebas. Creo haber hallado un material que se salva de los reparos válidos de ordinario, profecías no cumplidas de adivinos profesionales. Y entonces traerá un ejemplo. Dice, a ciertas personas les fue predicho algo para un tiempo determinado que no se cumplió. El tiempo de la profecía ya había transcurrido hacía mucho. Era llamativo que los informantes relataran su vivencia manifiestamente complacidos y no con burla y desilusión. Y aquí es donde justamente dirá, ¿no? Dice, Mm, el quiromántico le dijo a una señora de 27 años, pero que parecía mucho más joven, y se había quitado las alianzas, que se casaría al llegar a los 32 años y tendría 2 hijos, ¿no? O sea, esta es una mujer que tiene más de 27 años, se quita los anillos y entonces el adivinador le dice, cuando tengas 32 vas a tener 2 hijos. La señora tenía 43 años cuando, gravemente enferma, me contó este episodio en su análisis. Ella no había tenido hijos. Conociendo su historia secreta, que sin duda ignoraba aquel clarividente del vestíbulo del Hotel de París, era posible comprender las 2 cifras de la profecía. Luego de una ligazón de intensidad poco común con su padre, la muchacha se había casado y deseaba fervientemente tener hijos para poder poner a su marido en el lugar de su padre. Tras una desilusión de años y al borde de una neurosis, solicitó la profecía, que le predijo el destino de su madre. A esta le había sucedido tener 2 hijos a los 32 años. Por consiguiente, solo con ayuda del psicoanálisis era posible interpretar con pleno sentido las particularidades del mensaje que supuestamente venía de afuera. Lo que Freud consigue a través de las asociaciones es decir, a ver, ¿por qué esos números y no otros? ¿No? Y alcanza a ubicar que algo responden a la historia de la persona. Y esto es muy común en personas que se dedican a la adivinación, ¿no? Que van leyendo eh, lo que las personas van respondiendo y van actuando, ¿no? Dice, veo una mujer, ¿es rubia? Sí, sí es rubia, ¿no? Está como este juego, ¿no? Pero bueno, o sea, de ahí a uno que sea de verídico, pues bueno, no podemos agarrar y decir, todos son. Mm, no tenemos pruebas, podemos ser dudosos al respecto. Avanzará ya para la página 140. También en experimentos hechos dentro de círculos íntimos, he obtenido repetidamente la impresión de que no es difícil que se produzca la transferencia de recuerdos de fuerte intensidad afectiva. Si uno se atreve a someter a elaboración analítica las ocurrencias de las personas a quienes deben transferirse, a menudo salen a la luz concordancias de que de lo contrario habrían pasado inadvertidas. Por muchas experiencias me inclino a extraer la conclusión de que tales transferencias se producen particularmente bien en el momento en que una representación emerge de lo inconsciente. Expresado teóricamente, tan pronto pasa del proceso primario al proceso secundario, ¿no? Entonces, en esa línea, pues uno puede alcanzar a ubicar ciertas cosas que están ocurriendo en el ambiente o en la interacción con alguien sin que la otra persona lo diga de claro, ¿no? Dirá, he aquí lo único que todo esto tiene que ver con el sueño. Si existen mensajes telepáticos, no puede rechazarse que lleguen también al durmiente y sean apresados en el sueño. Y aún más, siguiendo la analogía con cualquier otro material de la percepción o el pensamiento, tampoco es lícito rechazar que mensajes telepáticos recibidos durante el día solo se procesen en el sueño de esa noche, ¿no? Entonces, ni siquiera sería una objeción que el material comunicado telepáticamente se alterara y refundiera en el sueño como cualquier otro material. Por cierto, nos gustaría averiguar, con ayuda del psicoanálisis,
más cosas y más seguras acerca de la telepatía. Con esto Freud cierra el texto. El siguiente texto será la organización genital infantil, que dejaremos para la próxima semana. Recuerden seguirnos en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, en cualquiera de nuestras redes. En caso de que les haya gustado el video, dar like, compartir y apoyar este proyecto de la manera en la cual mejor les parezca. Por lo pronto, nos encontramos la próxima semana. Que tengan excelente noche.